Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 26 de junio del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 26 de junio del 2022. Este domingo, vemos cómo Dios utiliza diferentes métodos para llamar a los hombres a seguirle. En la primera lectura, Dios se vale del profeta Elías para llamar a Eliseo, y vemos cómo Dios se propone, no se impone, de tal manera que el profeta Elías deja en libertad a Eliseo de responderse o no al llamado. En esta lectura a través del profeta Elías, Dios enseña a Eliseo y a nosotros, que la respuesta debe ser inmediata e incondicional. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que Cristo nos ha liberado, para que seamos libres, cuidando de no tomar la libertad como pretexto para satisfacer nuestro egoísmo, sino para hacernos servidores unos de otros por amor a Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, para no volver a someterse al yugo de la esclavitud. En el Evangelio, vemos que no todos los que son llamados responden positivamente. Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Y otros, que según ellos querían seguirle, ponen pretextos maravillosos para no responder al llamado. Pretextos que hábilmente destruye Jesús, indicándonos que no existe ninguna excusa válida o justificable, para no responder a su llamado. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Reyes.
En esta primera lectura, se nos relata el llamado del profeta Eliseo. Los profetas en el pueblo de Israel, se caracterizaban por llevar una piel de camello y cuando el profeta en nombre de Dios elegía a alguien para ser profeta, ponía la piel del camello sobre el elegido, indicando con este signo, que había sido llamado por Dios para ser su profeta. A la gente de esa época, le bastaba este signo para entender el privilegio y la grandeza de haber sido elegido. Por eso, Elías cuando pasa junto a Eliseo, y pone sobre sus hombros la piel de camello, Eliseo entiende de inmediato, que ha sido elegido y llamado por Dios para ser profeta. Desgraciadamente, en la actualidad algunos católicos, esperan o quieren que sea el mismo Dios, quien venga a llamarles y a decirles que les ha escogido y cuando Dios no viene personalmente, sino que envía a uno de sus representantes, predicadores, catequistas, sacerdotes, etc., a hacerles la invitación, a hacerles el llamado, los ignoran, porque en su soberbia, no cabe la posibilidad, que Dios utilice a sus servidores, para llamarles a servirle y a trabajar para él. Eliseo, hombre humilde y sencillo, no puso en duda jamás, que el llamado que le hacía Elías, se lo estaba haciendo Dios mismo, pero, Eliseo, como todo ser humano, apegado a las cosas del mundo, le pide permiso a Elías para ir a despedirse de sus padres y darles el beso de despedida. Razón por la cual, Eliseo, viendo que Elías, no estaba entendiendo la importancia y la grandeza del llamado, le retira la piel de camello que había puesto en sus hombros diciéndole vuélvete si quieres, era algo sin importancia. A través de este gesto de Elías, Dios nos dice en esta lectura, que no existe ningún pretexto válido, que pueda impedirnos responder de manera inmediata al llamado de Dios. Porque en el reino de Dios no hay lugar para los indecisos, para los mediocres, para los cobardes, para los tibios. Muchos católicos, cuando Dios les llama a trabajar en la extensión del reino de los cielos, ponen de pretexto su trabajo, porque les parece imposible poder renunciar a su Dios trabajo, porque creen que el trabajo es el que les provee de todo lo necesario para vivir y se olvidan que es Dios, el que nos provee la salud y el trabajo para vivir. En cambio, Eliseo sabe que de Dios vienen todos los bienes recibidos, por eso se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Con este gesto, Eliseo, le da a entender a Elías, que está entendiendo la grandeza del llamado, y que, para él, está primero Dios, y luego su trabajo y todo lo demás. Después se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Esta historia de Eliseo, es contraria a la historia del joven rico que nos relata el Evangelio. El joven rico prefirió los bienes materiales, antes que responder al llamado que le hacía Jesús. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Eliseo prefiere deshacerse de sus bienes materiales, antes que perder el maravilloso llamado que le hace Dios a través de Elías. La pregunta ahora sería yo de qué manera estoy respondiendo al llamado de Dios. ¿Como el joven rico? ¿O como Eliseo? El joven rico, al no responder al llamado, él mismo borró su nombre del libro de la vida, de tal manera, que nunca, ni tú, ni yo, jamás vamos a saber cómo se llamaba ese joven rico. En cambio, Eliseo, al responder inmediatamente al llamado, escribió su nombre en el libro de la vida, de tal manera, que, hasta hoy, es recordado, como testimonio para aquellos que quieren alcanzar como Eliseo, la salvación y la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Juan capítulo 6, versículo 44 y 65. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Y agrego, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando la palabra de Dios dice nadie, significa radicalmente nadie. O sea, que cualquiera que haya sido el medio, del que se ha servido el Señor para llamarte. Ya sea a través de tu vecina, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, de los medios de comunicación, etc. Es Dios mismo, quien te está llamando. Y al no responder al llamado de manera inmediata, no estás despreciando a tu esposa, a tu tío, o a tu tía, estás despreciando a Dios mismo. Es muy importante que recuerdes, que Dios nunca le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios, a través de cualquier medio, te elige y te llama, de antemano te proporciona los medios para responderle. Yo siempre le digo a la gente, para que entienda la grandeza del llamado, lo siguiente. Si quieres no creas en mí, si quieres no creas en Dios, si quieres, no creas en ti mismo. Pero lo que, si te voy a pedir, es que veas cómo Dios ha creído en ti.
Ojo. Si Dios cree en ti, es que tú vales la pena. Dios nunca se equivoca, y si Él te está llamando, es porque Él cree que de ti puede hacer un santo, un verdadero y auténtico hijo de Dios. Por lo tanto, aunque nadie crea en ti, aunque todo mundo te critique por querer seguir a Dios y responder a su llamado, lo que se te debe quedar grabado en tu interior es: si Dios cree en mí, todo lo demás no importa. ¿Cómo es que usted se inició en la vida espiritual?, preguntó uno de los discípulos a un misionero. Mi madre decía que yo no estaba lo suficientemente loco como para internarme en un hospicio, ni era lo suficientemente inteligente para ser millonario. Respondió el misionero. Entonces decidí dedicarme a servir a Dios en la extensión de su reino, aunque mi madre nunca estuvo de acuerdo, ni creyera que yo fuera a servir para eso. ¿Y cómo le explicó eso a su madre? Con la siguiente fábula. Alguien le acercó un patito a una gata para que la gata lo tomara a su cargo. Este seguía a su madre adoptiva por todas partes, hasta que un día, ambos llegaron frente a un lago. Inmediatamente el patito entró en el agua, mientras que la gata, desde la orilla, gritaba: «¡Sal de ahí! Te vas a morir ahogado». Y el patito respondió: «No, madre, descubrí lo que es bueno para mí, y esto es que estoy en mi ambiente. Voy a continuar aquí, aunque tú no sepas lo que significa un lago». Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los prepare para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no elegiste a Dios, es Dios quien te ha elegido a ti. ¿Te das cuenta de esta maravillosa verdad? Cuando por primera vez en mi vida, yo escuché esta lectura, me sentí la mujer más feliz del mundo. Porque me dije a mí misma: Dios es la persona que me conoce mejor que nadie y aún así me ha elegido, me ha llamado, porque cree en mí, porque cree que de mí puede hacer una santa. Pues aquí estoy, Señor, lúcete, que aquí tienes mucha tela de dónde cortar. Y desde entonces, no he dudado un segundo en responder al llamado de Dios, a pesar de que, en el camino, muchas veces me he decepcionado de mí misma, o he decepcionado a otros, me han perseguido, me han criticado, me han calumniado y han dicho que yo no debería de estar predicando, pero siempre me digo: si Dios cree en mí, ¿quién soy yo para dudar de Dios? Dios te está llamando, Dios te está eligiendo, no lo dudes ni un momento. Yo no creo en las casualidades, pero sí creo en las diosualidades. Dios en este momento se está sirviendo de este medio para llamarte, para decirte que cree en ti, que tú eres su elegido. Abre tu corazón, para que puedas escuchar su llamado. Este llamado Dios lo hace en amor y solo en amor, se puede escuchar y entender. Dios primero te llama y en la medida en que tú respondes al llamado, Él te va transformando, a través de su Espíritu Santo, en imagen suya, cada vez más y más resplandeciente, y te va capacitando, para que vayas y des frutos y ese fruto permanezca. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 26 y 28 y 31 al 33. Se van a rehusar cuando los llamo, no van a poner atención cuando les tiendo la mano. ¿No quieren hacer caso de mis consejos y rechazan mis advertencias? Yo también me reiré de su miseria, me burlaré cuando el miedo los domine. Entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán. Por eso, comerán los frutos de sus errores y de sus iniciativas, hasta que no puedan más. Porque a los tontos los perderá su porfía y a los irresponsables su propia dejación. Pero el que me escuche dormirá en paz, no tendrá que temer la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente no quiere responder al llamado de Dios, porque no quiere compromisos y responsabilidades. Y no se dan cuenta, que, al no responder al llamado de Dios, se están comprometiendo y responsabilizando pero con su condenación. ¿Por qué? Porque no existen más que dos bandos. O se está con Cristo, respondiendo generosa e inmediatamente a su llamado, o se está en su contra, al no responder al llamado, cualquiera que sea el pretexto. El que no quiere hacerse responsable de responder al llamado, se hace responsable de su negativa a la invitación que Dios le hace para salvarlo. O sea, se hace responsable de su condenación. Y no se trata de responderle a Dios cuando yo quiera, o tenga tiempo, se trata de responderle a Dios cuando Él me llama. Porque como dice esta lectura, se trata de que yo haga la voluntad de Dios, y no de que Dios venga a hacer mi voluntad.
Se trata de seguirle el paso a Dios, y no de querer que Dios me siga a mí el paso. De lo contrario, cuando yo quiera buscarle no le voy a hallar y cuando yo le llame, no me responderá. Porque cuando él me buscó, no me dejé encontrar, y cuando él me llamó, no le respondí. Recuerda lo que dice la Escritura. Con la vara que midas, serás medido. Te recomiendo pues, que no retardes más tu respuesta al llamado que Dios te está haciendo, no arriesgues más tu salvación. Mañana, puede ser demasiado tarde. Recuerda las parábolas de las vírgenes desprevenidas. Ellas llegaron a la hora que quisieron, no a la hora en que fueron llamadas, y ¿sabes qué les ocurrió? Cuando las vírgenes desprevenidas llegaron, encontraron la puerta cerrada. ¿Te gustaría llegar al cielo, y encontrar la puerta cerrada, porque te tardaste en responder al llamado de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces por favor, no sigas leyendo, ni sigas escuchando esta predicación porque corres el riesgo de arrepentirte, convertirte y salvarte. Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Gálatas. Cristo nos libera del pecado y de la muerte, para que seamos libres. Porque solo en la libertad se puede dar paso al amor. Desgraciadamente los medios de comunicación han reducido la palabra amor a sentimientos, o a sexo. Los sentimientos y el sexo dentro del matrimonio, son solo expresiones de amor, pero no lo definen. De hecho, cuando una persona se casa, el sacerdote nunca les pregunta a los contrayentes: ¿sientes bonito hacia tu marido y o te excita tu pareja? Y sino que les pregunta: ¿decides amar a tu pareja, en lo próspero y en lo adverso, aunque no sientas nada por él o por ella? En la salud y en la adversidad, aunque algún día la pareja no pueda responder sexualmente, todos los días de tu vida y los contrayentes responden: sí decido. Por lo tanto, amor, es decisión de vida. Y solo, un ser humano libre, puede decidir su vida, ya que solo en libertad, se puede llegar a amar. Por lo tanto, yo estoy amando, en la medida en que estoy decidiendo mi vida. Y dejo de amar, cuando dejo que los demás, el mundo, las circunstancias de la vida, decidan por mí. Existen dos maneras de vivir en esta vida. Una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero. Y la otra, es llevar la vida y a los demás, a donde yo quiero. La primera manera de vivir, es la del fracasado y la segunda, la del exitoso. Cristo nos ha liberado de la esclavitud que el pecado operaba en cada uno de nosotros, que nos impedía hacer el bien que queríamos y nos llevaba a hacer el mal que no queríamos. Pero nos liberó para que dejándonos guiar por su Espíritu Santo, por su palabra, aprendiéramos a vivir como hombres libres y responsables. Desgraciadamente, muchas personas al no querer aprender cómo ser libres, hacen mal uso de su libertad, al tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Y empiezan a vivir en el desorden, haciéndose de nuevo esclavos de cadenas cada vez más fuertes y pesadas. Por ejemplo, el hijo que lucha por ser libre de la tutela de sus padres, y cuando por fin lo logra, en vez de quitarse la cadena y el collar, con el que sus padres le controlaban, les da esa cadena y ese collar, a los vicios. Droga, alcohol, cigarro, al sexo, a las malas amistades. Dios te liberó, pero no para que andes buscando a quien darle tu cadena y tu collar, sino para que aprendas a vivir sin cadenas y collar, como hombre libre, responsable, que se sabe hijo de Dios, que sabe hacia a dónde va. ¿Cómo saber cuando estoy haciendo buen uso de mi libertad? Cuando vivimos de acuerdo con las exigencias del Espíritu Santo. ¿Cómo saber cuando no estoy haciendo buen uso de mi libertad? Cuando me dejo llevar por el desorden egoísta del hombre. En resumen, en esta vida no existen más que dos formas de vivir. Una es la del hombre libre, que se deja guiar por el Espíritu Santo, quien se manifiesta en nuestra iglesia, en nuestros pastores, en su palabra. Y la otra, la del hombre esclavo, que es aquel que se niega a dejarse guiar por el Espíritu Santo y se deja guiar por el desorden egoísta del mundo. ¿Tú, eres esclavo o libre? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos esforzarnos cada día más y más por confirmar el llamado como obedeciendo los mandatos de Dios, haciendo cada día, más de lo que puedo, más de lo que quiero, más de lo que debo, o sea, esforzándome. No dejando que nada ni nadie me desaliente, o me desanime.
confiando siempre en que, si Dios sigue llamándome, es porque Dios sigue creyendo en mí. Y mientras Dios crea en mí, aunque yo mismo, a veces sienta que no creo en mí, no desalentarme, sino tomar fuerza de los sacramentos, de la oración, mantenerme alerta, escuchando la palabra de Dios, para evitar ser desviado o engañado. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos, y pedía a Dios todos los días que le sanara. Un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña, y te pido que la empujes día y noche durante 1 año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero humildemente obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni 1 milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es estúpido que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover. El hombre rogaba al Espíritu Santo que le iluminara y fortaleciera, para no dudar, y aunque no entendía por qué tenía que empujar la roca, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Pasaron los meses y el hombre, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, empujaba la enorme roca sin poder moverla, mientras tanto su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado, no pude mover la piedra ni 1 centímetro. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras, en cambio mira cómo tu problema físico ha desaparecido, tu obediencia ha crecido, tu humildad y tu fe se han fortalecido. No has fracasado, yo he conseguido mi meta, y tú fuiste parte de mi plan. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 al 12. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes. Que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que, por su poder, lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en Él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta al llamado de Dios, no debe ser pasiva, sino activa. Debe ser una respuesta digna del llamado y no una respuesta indigna al llamado. Una respuesta indigna, sería claro que sí voy a responder al llamado de Dios, pero luego después de que donde yo quiera donde me sienta más a gusto. Donde no tenga que esforzarme Claro que sí amo a Dios, pero yo creo que cada quien puede amarlo a su manera, no creo que haya necesidad de que yo predique o que yo le sirva, o que sea misionero Yo creo que, si no le hago mal a nadie, estoy bien con Dios y no mato, no robo, yo creo que no ando tan mal etcétera, etcétera. Estos no son más que pretextos o maneras en que el hombre busca justificar su tibieza, su mediocridad, para no responder a Dios, como Dios quiere y en el momento en que Dios se lo pide, a eso se les llama respuestas indignas. Responder al llamado de Dios dignamente, significa responder inmediatamente, sin pretextos, ni excusas, sin sentirme más sabio que Dios, renunciar a los obstáculos, tomar la cruz, trabajando para Dios, formándome, capacitándome, asistiendo a los cursos de formación, a mi comunidad de crecimiento, estudiando y escuchando la palabra de Dios, acercándome continuamente a los sacramentos, a la oración, trabajando para la extensión del reino de Dios, ordenando mi vida de acuerdo al Evangelio. Recuerda, si tu respuesta es digna, Dios será glorificado a través de ti y tú serás glorificado por medio de él. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, a pesar de estar prisionero, no dejaba de responder al llamado de Dios, y no ponía la prisión como justificación para dejar de responder al llamado.
Antes bien, desde la prisión, no dejaba de perseverar en su respuesta a Dios, y no dejaba de invitar a los demás a seguir respondiendo al llamado de Dios, con dignidad, siendo humildes, amables, comprensivos, soportándose unos a otros, manteniendo lazos de paz y permaneciendo unidos al mismo espíritu, formando un solo cuerpo y teniendo un solo Señor, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos con menos, dejamos de responder al llamado de Dios? Pablo nos dice, que no existe excusa alguna para dejar de responder al llamado de Dios. Más que la soberbia del hombre, la libertad del hombre, no está fuera del hombre, sino dentro de él. Pablo, a pesar de estar prisionero físicamente, estaba libre interiormente y seguía haciendo un buen uso de su libertad, al preferir seguir creyendo en Dios, y al negarse a caer en la esclavitud, del desaliento, de la desesperación, el desánimo, la depresión, porque sabía que la prisión del alma, es peor que la prisión del cuerpo. Pablo, prisionero, era libre. Y muchos católicos libres, se han hecho prisioneros del pecado, de los vicios, del sexo, del miedo, de la angustia. Pablo, pues, nos invita a responder al llamado de Dios, y a perseverar en esa respuesta, hasta el final de nuestras vidas. Había una vez un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era muy raro. Otros, que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente, por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que siguió era indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director paró. La orquesta paró. El público paró. Pero Paganini no. Mirando su partitura, él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo. Paganini no. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas, asombradas, gritaron un no. Que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró. La orquesta paró. La respiración del público paró. Pero Paganini no. Como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director, embelesado, se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforía, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura gracias a su persistencia, a través del tiempo. Él es el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible. Por eso, tú nunca te desanimes en tu seguimiento a Cristo, pase lo que pase. Persecuciones, falta de salud, problemas económicos. Persevera, sé constante, mantente firme en tu respuesta y Cristo, te estaré esperando en el cielo, para compartirte su gloria. Cuando todo parece derrumbarse, démonos una chance a nosotros mismos y sigamos adelante. Despertemos al Pablo, que existe dentro de cada uno de nosotros. Sigamos adelante para vencer. Victoria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. Así es que mientras no pares en tu respuesta al llamado de Dios, en tu seguimiento a Cristo, seguirás siendo libre, y nada ni nadie podrá jamás volverte a esclavizar. Recuerda, eres un ser creado para la libertad, y solo en la libertad, vas a encontrar la felicidad. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Se acercaba el tiempo en que Jesús tenía que salir de este mundo, y por eso tenía que darles una enseñanza importante a sus discípulos, que viniera a completar su aprendizaje, acerca del verdadero uso de la libertad y de cómo mantenerse en esa libertad, dando una respuesta digna al llamado de Dios. Jesús envió mensajeros por delante. Jesús desde entonces, sigue enviando mensajero por delante. ¿Quiénes son esos mensajeros?
Todos aquellos que han respondido al llamado de Dios y trabajan para la extensión del reino de los cielos, cada uno de acuerdo a sus capacidades. Sacerdotes, monjas, catequistas, evangelizadores, misioneros, predicadores, etc. Que hablan de Dios e invitan a escucharlo, a amarlo, a seguirlo, a cumplir sus mandatos. Estos mensajeros también pueden ser mis hijos, mi pareja, mis padres, mis vecinos. Este evangelio nos relata cómo los samaritanos no quisieron recibir, a través de los mensajeros, el llamado que Jesús les hacía para que lo recibieran. Y nos relata cómo sus discípulos reaccionan enojados, diciéndole a Jesús: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús les reprendió haciéndoles ver que usar la libertad para vengarse, para violentarse, es perder la libertad y es caer en la esclavitud del odio, del rencor, de la violencia, de los impulsos. El Señor Jesús, en Lucas 10:12, les va a enseñar a los discípulos qué hacer en esos casos. Si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y díganles: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien. El reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra de Dios. O sea que Jesús nos dice que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, y que debemos respetar la libertad que tiene cada persona para decidir salvarse o condenarse. Ya que ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, para quien quiera. San Lucas continúa relatándonos en este evangelio, que Jesús se fue a otra aldea, donde se le acercaron unas personas que habían escuchado su llamado, que pretendían responder, pero que no querían pagar el precio de renunciar a bienes menores por bienes mayores, no querían pagar el precio de la libertad. Querían ser libres, sin dejar las cosas que les esclavizaban. Querían seguir a Dios, sin dejar de servirle al diablo. Querían la salvación y la gracia, sin dejar el pecado. Yo creo que no existe peor esclavitud que la mentira. Por eso Jesús nos dice claramente, la verdad los hará libres. ¿Cuántas personas siguen justificando su falta de respuesta al llamado de Dios, su mediocridad, su tibieza, con excusas aparentemente muy justificables para los hombres, pero no para Dios? Recuerda, existen dos personas a las que nunca vas a engañar: a Dios y a ti mismo. Cuando alguna persona empieza a decirme todas las excusas, justificaciones, que tiene para no seguir a Dios de manera inmediata y definitiva, yo les respondo: a mí no me des explicaciones, ni me cuenten tus excusas, yo no soy quien te llamé, el que te llamó es Dios, a Él cuéntale todas tus excusas y justificaciones. Porque yo estoy segura, que, si Dios te llamó, conociéndote y conociendo tu situación de vida, y Él así creyó que tú podías responderle, es porque puedes. Vemos en este evangelio, cómo Dios destruye fácilmente las mentiras de todos aquellos que con la boca decían querer seguirlo, pero con los hechos, buscaban justificaciones, para no responder de manera inmediata y definitiva a su llamado. El primero le dice: te seguiré a donde vayas. ¿Cuánta gente yo he escuchado decirle esto a Dios? ¿Y cuánta gente he visto, que en cuanto les dices, mira, ahora te va a tocar trabajar, en otro templo, en otra parroquia, en otro pueblo, en otra ciudad, empiezan con 1 y 1000 pretextos, para justificar su esclavitud, su mentira, su mediocridad y su tibieza en la respuesta a Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y el que quiera seguirle, debe seguirle donde Dios le pida. Otro le dijo: te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántos tenemos miles de ataduras en el pasado? El pasado ya pasó, ya está muerto, ya no puedes hacer nada por él, más que aprender a perdonar y aprender lecciones. Lo único que te pertenece en este momento es el presente, y es con lo único que puedes hacer algo. ¿Cuánta gente conoces esclavos de su pasado, de sus rencores, de sus resentimientos, que no quieren perdonar y que no aceptan el perdón de Dios y no quiere dejar su pasado atrás y empezar de nuevo con borrón y cuenta nueva? Otro le dijo:
Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. El Señor nos dice claramente en Mateo 10:37. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El primer mandamiento dice claramente: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús agregó: el que pone las manos en el arado y voltea para atrás no sirve para el reino de Dios. Ponte a caminar o a manejar en pleno periférico, con toda tu familia arriba del carro, volteando para atrás. ¿Qué crees que te va a suceder? Lógicamente, te vas a accidentar, y vas a exponer a tu familia y a ti mismo, a salir seriamente heridos, lastimados o muertos. Si tu Dios es tu familia, cuidado, tu familia no te puede salvar, en cambio Dios sí. Tu familia está formada con gente imperfecta como tú, con gente con fallas como tú. Si te dejas guiar por tu familia, es como si un ciego se dejara guiar por otro ciego. Alguien de la familia tiene que tomar la iniciativa de dejarse guiar por Dios, para poder ser luz, que alumbre a los otros el camino, permitiendo que la salvación llegue a todos los que le rodean. Un hombre tenía un mal casero, un tipo amargo y mal encarado que durante años llegaba todas las semanas a gritarle que le pagara, que arreglara el jardín, que no pegara clavos. En fin, era un verdadero calvario para el inquilino. Cierto día un hombre que vio aquella situación se decidió a comprarle la casa a aquel mal casero. Este aceptó y se la vendió. Cuando el nuevo dueño llegó a tocar la puerta, el inquilino salió lleno de temor, pero este nuevo dueño se presentó y le indicó que era el nuevo dueño y que de ahora en adelante podía hacer las remodelaciones que quisiera con el jardín y pintarla del color que quisiera. El inquilino quedó muy feliz y entró a su casa nuevamente. Entonces alguien tocó nuevamente la puerta. Era el dueño anterior que venía a decirle que cuidara esa casa, porque había sido de él durante mucho tiempo, y otro montón de cosas que el inquilino no dejó que le dijera. En seco le detuvo y dijo: usted ya no es el dueño de esta casa, si quiere algo hable con el nuevo dueño. Ahora váyase y no me moleste más. Usted no tiene nada que hacer aquí. Curiosamente, sucede que muchas personas que habían permitido que el pecado, que el diablo se adueñara de sus vidas, al arrepentirse, convertirse, y responder generosamente al llamado de Dios y cambiar de dueño, con el paso del tiempo, permiten en ocasiones, que el diablo vuelva a molestarles quitándoles la paz, con complejos de culpa. Muchas veces cuando nos encontramos con Jesús, Él viene y nos muestra cómo será nuestra vida y nos sentimos muy bien y llenos de paz. Pero entonces, vienen los viejos pensamientos de quién fuimos antes de conocerle. Recordamos nuestros errores, o la gente alrededor nos hace el favor de recordarnos nuestros errores. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? ¿Acaso tomamos esos pensamientos y los enviamos donde Jesús? ¿O nos deprimimos y creemos que no valemos la pena? No importa tu pasado, pon las manos en el arado y no voltees para atrás, mira hacia adelante. Ahora tu casa pertenece a Jesús, quien pagó con su sangre en la cruz el precio de tu salvación. Si el antiguo dueño llega, toma una escoba y ya sabes qué hacer con él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, esta verdad no solo era verdad en la época de Cristo, sino también en nuestra época. En la época de Cristo, si recordamos, en la primera multiplicación de panes, había 5.000 hombres, sin contar mujeres, ni niños. En la segunda multiplicación, había un número semejante. Y de todos esos que escucharon el llamado, ¿cuántos fueron los elegidos? 12 y al final 11, porque Judas perdió la elección, al traicionar a Jesús, y después de arrepentirse no tener la humildad para pedir perdón, prefiriendo ahorcarse y morir. La puerta para entrar al cielo es estrecha, y solo los esforzados lograrán entrar. No entiendo por qué mucha gente sigue creyendo las mentiras del diablo, engañándose, con creer que como Dios es muy misericordioso, Él me va a salvar, aunque yo no haga nada por alcanzar esa salvación. Recuerda, Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Dios con los que le obedecieron, le amaron, le siguieron, va a ser misericordioso, pero con aquellos que decidieron desobedecerle, no escucharle e ignorarle, Dios va a ser juez.
Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Romanos capítulo 8, versículo 30. Así pues, a los que él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un día, cuenta Tomás, estaba sentado con Juan, el jefe de un grupo de trapecistas en su caravana, hablando sobre sus saltos. Me dijo: como soy saltador, tengo que confiar por completo en mi portor. El público podrá pensar que yo soy la gran estrella del trapecio, pero la verdadera estrella es Felipe, mi portor. Tiene que estar allí para mí con una precisión instantánea, y agarrarme en el aire cuando voy a su encuentro después de saltar. ¿Cuál es la clave? Le pregunté. El secreto, me dijo Juan, es que el saltador no hace nada, y el portor lo hace todo. Cuando salto al encuentro de Felipe, no tengo más que extender los brazos y abrir mis manos y esperar que él me agarre y me lleve con seguridad al trampolín. ¿Qué, tú no haces nada? Pregunté sorprendida. Nada. Repitió Juan. Lo peor que puede hacer el saltador es tratar de agarrar al portor. Yo no debo agarrar a Felipe, es él quien tiene que agarrarme. Si aprieto sus muñecas, podría partírselas, o él podría partirme las mías, y esto tendría consecuencias fatales para los dos. El saltador tiene que creer, volar, y el portor agarrar. Y el saltador debe confiar, con los brazos extendidos, en que su portor esté allí en el momento preciso. Dios se hará presente cuando des el salto. No trates de agarrarlo, él te agarrará a ti. Lo único que debes hacer es extender tus brazos y tus manos, libres de pretextos y justificaciones tontas, libres de odios, rencores y egoísmos, y confiar, confiar, confiar. Recuerda, lo importante no es lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ti. Déjate hacer por Él. Abandónate en su amor, y verás las maravillas que Dios hace, con aquel que confía en Él y responde de una manera inmediata y definitiva a su llamado. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, primer libro de Mateo capítulo 9, versículo 37. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que, en este momento, deberíamos, no solo pedirle a Dios que envíe trabajadores a su viña, sino pedirle que los trabajadores, escuchen el llamado de Dios y se den cuenta, del pecado de omisión tan grande que están cometiendo, al no responder en forma inmediata y definitiva al llamado que Dios les está haciendo. Existen dos clases de hombres. Los que pasan la vida soñando y los que dan vida a sus sueños. Los que sueñan con logros y los que logran sus sueños. Los que siguen las huellas y los que las dejaron. Los que ven para poder creer y los que creen antes de ver para poder ver. Los que te pisan al subir y los que suben a ayudar. Los que te dan fe y confianza y los que te la quitan. Los que dan sin pedir a cambio y los que te piden el cambio. Los que responden al llamado de Dios y los que se quedan paralizados en su mediocridad, justificándose con uno y mil pretextos. Los que nacen, se reproducen y mueren, y los que nacen, producen y nunca mueren. ¿De cuáles eres tú? Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios siga derramando su Santo Espíritu en todos los que vamos a participar de una manera u otra, llenándonos de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que den una respuesta generosa al llamado de Dios. Pedimos sus oraciones por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita no solo predicar, sino vivir el Evangelio y así crecer día a día, en amor, entrega, humildad, autenticidad y santidad. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido a orar por ellos, muy especialmente por el Padre Olman, que no se encuentra bien de salud y necesita mucha nuestra oración, también por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Gerardo, por el esposo de Male, por Yola Cano, por Imelda González y su hijo, por Diego el nieto de Luz Solís, por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por la hija de Betty, él y mi sobrina, Mayra y Clara, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo.
nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de radio, para que nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, en todos los que participamos de una manera u otra. Oremos de manera especial por el eterno descanso de nuestra compañera Mago Ramírez, para que Dios le conceda la gloria eterna y a su familia consuelo y fortaleza. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.